Comunicaciones de Seguridad a cargo de nuestro compañero Roberto Maldonado de la Coordinación de Protección Civil. Buenos días, señoras y señores. En atención a la Ley Estatal de Protección Civil y por instrucciones del magistrado presidente, la Coordinación de Protección Civil del Poder Judicial se permite hacer algunas recomendaciones. El aforo de este recinto es de 140 personas. En caso de ocurrir una contingencia durante la celebración de este evento, se recomienda identificar las rutas de evacuación que tenemos en el lado izquierdo y derecho de este auditorio y no obstruir las mismas. La salida de emergencia más próxima se ubica bajando las escaleras a su derecha y la otra al frente, donde encontrarán el punto de reunión, recordándoles conservar siempre la calma, no gritar, no correr y no empujar durante la evacuación, dando preferencia a personas de la tercera edad, niños, niñas, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Como dato informativo, Chiapas es, después de Oaxaca, el estado con mayor cantidad de eventos sísmicos. En lo que va del año hasta el día de hoy, se han registrado 2030 sismos con epicentro en nuestro estado. Muchas gracias. En el marco de las conmemoraciones del Día del Abogado dentro del ciclo de conferencias de actualización jurídica, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia de esta jornada jurídica, acto que preside el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios. Esta tarde la directora general del Instituto Casa de las Artesanías, María de Lourdes Ruiz Pastrana. La consejera de la Judicatura, Isela Martínez Flores. La consejera de la Judicatura, Maricel Ballinas Barbosa. María de Lourdes Hernández Bonilla. El consejero de la Judicatura, Salvatore Costanzo Ceballos. Por supuesto, nuestro ponente esta tarde, el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la consejera Isela Martínez Flores. Saludo con afecto al magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura. A mi compañero, licenciado Salvador Constanzo Ceballos, consejero de la Judicatura. A mis compañeras María de Lourdes Hernández Bonilla e Isel Ballinas Barbosa, consejeras de la Judicatura. Saludo cordialmente también a la amiga María de Lourdes Ruiz Pastrana, directora general del Instituto de las Casas de las Artesanías. Y con mucho afecto saludo y doy la bienvenida a esta Casa de la Justicia a nuestro conferenciante, el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Saludo también cordialmente a todas y todos las y los servidores públicos que nos acompañan. Las instituciones de impartición de justicia en México tenemos la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad, tal como lo estipulan los artículos 1 y 4 constitucionales. Asimismo, tenemos el deber de incorporar los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en su labor jurisdiccional, de acuerdo a sus jerarquías, tal como lo mandatan el artículo 133 constitucional. Al firmar y ratificar la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida por sus siglas en inglés CEDAW, el Estado mexicano se obligó a eliminar las diferencias arbitrarias injustas, desproporcionadas entre mujeres y hombres, en razón de sexo y género, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y resoluciones judiciales. En su artículo 2
Inciso C, la CEDAW señala la obligación de los tribunales a establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre la base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer con todo acto de discriminación. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará, obliga a las instituciones gubernamentales, entre ellas a las autoridades judiciales y administrativas, a adoptar, entre otras, políticas orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En congruencia con lo anterior, el papel de quien aplica el derecho es fundamental y de gran responsabilidad social para incorporar la perspectiva de género, considerando que las normas tienen un margen de interpretación y, por tanto, las resoluciones judiciales participan en los proyectos democráticos de la eliminación de la desigualdad y la discriminación. Las y los juzgadores tenemos el compromiso de materializar las aspiraciones de un país en democracia y defender la Constitución y lo que mandata los convenios internacionales. Debemos ser conscientes, ser empáticos y que el género del juzgador no implique no tener la capacidad de poder juzgar con perspectiva de género. Creemos que la mejor manera para hacer que las mujeres y los hombres caminemos en igualdad es importante también la capacitación, para seguir creciendo profesionalmente, para estar preparados y realizar de una mejor manera nuestras funciones cotidianas de impartidores de justicia. La perspectiva de género es como colocarnos unos anteojos que nos permitan visibilizar las desventajas de asimetrías que conllevan en algunos casos ser mujer. Es una herramienta para juzgar de una manera incluyente e igualitaria. Es advertir el sentido de la transversalidad, interseccionalidad e interculturalidad. Celebro pues a todas y todos ustedes por estar presentes, porque ellos representan el compromiso y el interés de enriquecer sus conocimientos en esta jornada política. Hoy con el tema Juzgar con perspectiva de género, a cargo de nuestro conferenciante, el doctor Miguel Ontiveros Alonso, esperando que sea para todas y todos de provecho. Enhorabuena y muchas gracias. A ocupar sus lugares en el público para poder dar paso al inicio de la conferencia. Si gustan acompañarnos, por favor, en el público. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro ponente, me permito compartir una breve reseña curricular. El doctor Miguel Ontiveros Alonso, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España. Realizó estudios de Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Múnich, Alemania. Es autor de las obras Derecho Penal, Parte General, así como Aportes Fundamentales al Derecho Penal, entre otras. Así también es coautor de las obras Homicidios y Desapariciones de Mujeres en Ciudad Juárez y ley que regula el uso de las fuerzas de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal. Ha sido investigador de tiempo completo y director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, subprocurador de Derechos Humanos, de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, director general y coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y actualmente preside el Comité para el Establecimiento de un Código Penal Nacional. Queda con ustedes el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un privilegio, un placer el poder estar nuevamente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, acompañándoles en estas jornadas organizadas acertadamente por el Instituto del Tribunal
y acompañando también, por supuesto, al señor presidente magistrado de este tribunal, a las autoridades que se encuentran aquí presentes, a las consejeras, los consejeros, la secretaria, a todas las autoridades y también muy especialmente, por qué no decirlo, es mi casa académica, al señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias, doctor, por estar aquí presente, a mis colegas del instituto, investigadoras, profesores, muchas gracias por permitirme dialogar con ustedes el día de hoy en torno a uno de los ejes temáticos indispensables en un Estado como el mexicano: juzgar con perspectiva de género. Lo hago además con muchísimo gusto, a sabiendas de que aquí se encuentran presentes, entre alumnas, alumnos, también juezas, jueces, magistradas, magistrados. Y por eso he elegido hacer, salvo su mejor opinión, una exposición muy concreta, señalando casos un poco agresivos y violentos generados por los tribunales de nuestro país en materia de perspectiva de género. Y me he basado para ello en un trabajo estupendo elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el cual es coautora una colega del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad de Chiapas, la doctora Corina Giacomello, que es el protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de género. Lo que voy a mostrar un poco más adelante está extraído de ahí. Parecería difícil de creer, pero está extraído de ahí. Y para esos efectos quiero también saludar a los oyentes, a quienes nos acompañan, las mujeres y hombres que se encuentran allá en la sala de presidentes de este tribunal, en donde también se está transmitiendo este ciclo de conferencias. Vamos a iniciar con una breve introducción, hacemos el desarrollo y finalmente lo que más nos gusta es escuchar sus críticas, sus observaciones. Vamos a hacer un espacio amplio de preguntas, de respuestas, de críticas, porque en Chiapas tenemos alerta de género, como en Jalisco, y no les falta razón, no nos falta razón para tenerla, porque nuestras leyes, nuestros códigos están precisamente hechos con una perspectiva que no visibiliza a determinados grupos, como son especialmente mujeres, niñas, niños, personas indígenas, personas con discapacidad. Las leyes en México, y no es un caso de Chiapas, sino que es un caso de todo el territorio nacional, están hechas, como dice el propio protocolo de la Corte, que todas y todos debiéramos ya haber conocido, analizado, impreso, subrayado, ¿no? Está disponible en la página además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están hechas con la perspectiva del hombre blanco, ojos azules, heterosexual, sin discapacidades. Incluso la redacción de los códigos de la ley está hecha así. Pero después viene el contenido que materializa la cosificación de las mujeres, básicamente. No es extraño que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sido precisamente quien encabezara la elaboración de un protocolo para que las juezas y jueces de nuestro país, de Chiapas, de Hidalgo, de Guerrero, de todo el país, apliquen la perspectiva de género. Ese protocolo, y en realidad esta conferencia se basa en estadísticas señaladas en el propio protocolo de la Corte, en donde el personal manifiesta a escala nacional, a través de una estadística elaborada por la propia Corte, que sí sabe lo que es la perspectiva de género, afortunadamente, en un porcentaje amplio. Un porcentaje más amplio no la aplican porque consideran que es atentar en contra del principio de igualdad. Y por otro lado, no tienen las herramientas para interpretar la norma con base en una perspectiva de género. Y como ustedes y yo trabajamos en el ámbito del derecho, y el derecho es una ciencia, entonces nosotros aplicamos un método científico para dictar sentencias, para resolver en materia judicial. Se tiene que aplicar un método. El método científico comienza por la interpretación del objeto de conocimiento de las juezas y de los jueces. Ustedes aplican la ley, entonces hay que interpretar esa ley. Es el primer paso del método científico. Después sistematizamos, y la perspectiva de género que se encuentra contemplada en nuestro protocolo de la Corte
es un método para dictar sentencias, es un método para hacer justicia. La perspectiva de género no es un discurso dramático, literario, es un método para dictar sentencias, y de hecho el propio protocolo te lo cita a escala de un checklist, como si fuera una receta de 20 pasos que todas las juezas y jueces tienen que aplicar cuando encuentren, cuando adviertan que hay una categoría sospechosa. Por ejemplo, en el ámbito del juicio civil, mercantil, laboral, penal, porque la perspectiva de género aplica a todas las materias del derecho, no solamente la penal, que es quizás la más brutal, donde el Estado ejerce mayor violencia sobre sus ciudadanas y sobre sus ciudadanos, pero aplica a todas las materias. Y cuando tú consideres o observes como jueza o como juez que hay una niña o un niño en el ámbito de la ponderación de intereses, porque toda resolución judicial es producto de una ponderación de intereses, tienes que hacer este ejercicio. Cuando hay una persona indígena, cuando haya una persona con discapacidad, tienes que hacer ese ejercicio porque es una categoría sospechosa. Y tienen razón, porque el problema fundamental de México, de los tribunales, de las procuradurías, de las fiscalías, de las empresas, de las personas jurídicas colectivas particulares, por encima de la corrupción, es la violación de derechos humanos, es la discriminación, es el acoso laboral, el acoso sexual, el abuso, y esos abusos, esos acosos recaen básicamente, todos lo sabemos, todas lo reconocemos, sobre mujeres y niñas de nuestro país. Por eso hoy en día, la jurisprudencia de la propia Corte no es una opción para las juezas y jueces de este país juzgar con perspectiva de género, es una obligación. Quien no aplique el protocolo de la Corte infringe un deber y puede ser objeto de responsabilidad. Debiera ser objeto de responsabilidad, porque al no aplicarlo estás incurriendo en un caso de discriminación, simplemente por omisión. Oiga usted, la jurisprudencia de la Corte ya ha dicho que es obligatorio aplicar la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género. Y por otro lado, la Corte emite un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, como dicen los alemanes, gleichzeitig, al mismo tiempo te está diciendo, es obligatorio que apliques esto. Y yo tengo aquí algunas reflexiones extraídas de este protocolo. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. Un juez considera que no hay violación porque el pene no se introdujo totalmente en la vagina. O un juez considera que no hay violación porque la víctima no quedó embarazada. O una jueza, como sucedió en la Ciudad de México hace apenas un par de años, considera que no hay corrupción de personas menores de edad en un caso donde un sujeto, un sindicalista, tuvo relaciones sexuales con niñas que reclutaba de Walmart. Todos estos son casos reales. Y en este último caso, la jueza señala que no hay corrupción y dicta libertad porque las niñas ya no tenían himen al momento de los hechos. Es decir, que según la concepción de esta juzgadora, cuyos nombres, por cierto, vienen señalados en el protocolo, eso es una actitud súper valiente de la Corte, vienen señaladas las sentencias, los nombres de las juezas y jueces que han dictado esas resoluciones, como modelo de lo que no se debe hacer. Como si el derecho penal decía proteger el himen. En otro caso real, ¿no?, se señala que no hay corrupción de menores, en aquel tiempo se denominaba así el delito, porque la niña ya había consumido alcohol en el pasado, ya era una niña corrupta. Resolución judicial en la Ciudad de México. ¿Qué pasará en otras entidades más alejadas? Incluso en Chiapas. Y cuando jugamos, o cuando en el ámbito de la ponderación están derechos de personas indígenas, platicaba yo con el señor magistrado presidente del tribunal. Estas son la clase de resoluciones que el protocolo y que la perspectiva de género quiere evitar. Vamos a romper algunos mitos.
La perspectiva de género no está hecha para las mujeres. Digo ya, ante un público conocedor, pero es necesario decirlo, porque tampoco me puedo inmunizar a la crítica señalando que ustedes ya conocen todo el protocolo y entonces llegamos a conclusiones. No, hay que ir desde abajo hasta el final, ¿no? Está hecho para todas y para todos. También para los padres, también para los hombres y también para personas que han decidido por una decisión personal, por ejemplo, operarse y cambiar de sexo. Un problema, una pregunta. ¿Puede, por ejemplo, una persona con pene ser víctima de feminicidio? Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista del sexo, pues no. Porque el feminicidio dice, comete el delito de feminicidio, el tipo penal, quien prive de la vida a una mujer por su condición de género. Es decir, se requiere un tipo penal básico de homicidio, más un así denominado por la materia penal elemento subjetivo del injusto distinto al dolo, la finalidad, el elemento subjetivo, te mato por ser mujer. Y entonces vienen los debates en materia de las organizaciones no gubernamentales, de los expertos en derechos humanos, de los expertos, de las expertas en género, que empiezan a propugnar por ampliar el tipo penal. Este es un factor de justicia cotidiana que se da en los tribunales constantemente. Y la denuncia que se presenta por unas colegas a quienes tuve la oportunidad de asesorar es en el sentido de que había un feminicidio cuando la víctima tenía pene. Pero claro, si analizamos con perspectiva de género esta situación, entonces el ejercicio cambia. Si yo nazco, he nacido con pene, pero me siento mujer, me visto como mujer, me siento mujer, me desarrollo como mujer, pienso como mujer, la perspectiva de género te lleva a concluir que para los efectos de la interpretación del derecho jurídico, esa es una mujer. Como por ejemplo, es un delito de lesiones cuando el disparo o el daño recae sobre un pedazo de madera que una persona utiliza como una pierna para caminar. La gente diría, sin perspectiva de género, ¿no? Siendo un hombre, es un daño por propiedad ajena. Lesionó, dañó un pedazo de madera. Pero espera, dicen los alemanes, hay que estudiar cada concepto, cada caso, con base en el así denominado libre desarrollo de la personalidad, un bien jurídico que ya está en nuestra Constitución desde 2008, desde la reforma constitucional, y que deriva de la dignidad humana. Si esa pierna, si ese pedazo de madera hace que él tenga autonomía, que esa persona se desarrolle libremente, entonces es un delito de lesiones, aunque lo que se haya lesionado es un pedazo de madera. Eso es lo que hace la perspectiva de género. Y yo entiendo que en ocasiones cause risas. Es normal, en México así somos. Cuando uno pone ejemplos de vaginas y penes de personas que piensan que son otra cosa y que son otra cosa, o una persona diferente a lo que aparentan, la gente se ríe. Eso es lo que genera la discriminación. Claro, y debemos ser muy cuidadosos, lo dije el otro día en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, donde trabajamos un tema similar, no exactamente este. Debe ser muy cuidadoso y cuidadoso a partir de hoy cuando se hace una conferencia con esta temática. Porque cuando se ponen ejemplos de violaciones, de abusos sexuales, de violencia familiar, de feminicidios, puede ser que quien te escucha y está a tu lado haya sido víctima de un delito así. Y tu risa y tu sonrisa le afecta y le hiere. También la perspectiva de género te ayuda a comprender que al lado de ti, detrás de ti, delante hay víctimas. ¿Quién no conoce una víctima de violencia familiar en este país? ¿O quién de ustedes no ha sido víctima incluso de maltrato en su familia? Eso es una realidad cotidiana y para eso el protocolo de la Corte. En conclusión, para la perspectiva de género, la vagina y el pene son secundarios. Lo que importa es la dignidad y el desarrollo de la persona y su libertad. Esa es una mujer para el derecho, para la perspectiva de género. Ese pedazo de madera es su pierna. Y entonces lo que se comete son lesiones. Y lo que estoy diciendo aquí no es un cuento, es una de las recientes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó la resolución dictada por el Tribunal Supremo alemán en estos dos rubros que acabo de comentar aquí. En el caso de una persona que decidió operarse y cambiar de sexo, y en el caso de las lesiones que se provocaron a un pedazo de madera que la persona utilizaba como parte de su cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que tender hacia allá, hacia una perspectiva humanista y quitándonos ciertas telarañas que no nos permiten ver que todos somos diferentes y que hay que considerar esas diferencias. La perspectiva de género entonces nos ayuda a observar esas diferencias y a considerarlas. Por eso, dice el protocolo de la Corte, ¿no?, que no hay que tener miedo a considerar las diferencias entre las personas en el momento de la decisión judicial. Vamos a ver, ponemos la primera, por favor. Impartición de justicia con perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, lo digo ya con conocedoras y conocedores, pero es importante, vean ustedes, no es un constructo filosófico, es un método para juzgar. Dos, no está enfocado solamente en mujeres, sino en todas y en todos. Especialmente, claro, aquellas que son víctimas, aquellas personas que son víctimas de forma, por ejemplo, en materia penal más recurrente, niñas y mujeres. Y observa la diversidad de contextos, necesidades y autonomía. Ahí está. Esta definición, discúlpenme, la retomé del protocolo de la Corte. Por si algún operador u operadora del sistema de justicia de Chiapas dice, yo no coincido, está muy bien. Está muy bien. Nada más que el fundamento es el protocolo de la Corte, que por cierto, dice la jurisprudencia que estás obligada y obligado a aplicar. Entonces vengo con los pies en la tierra, digamos así. La perspectiva de género cuestiona algo que se plasma en todas nuestras leyes. Por ejemplo, en Jalisco, en donde la mujer no puede disponer libremente de determinados bienes patrimoniales, todavía, en el siglo XXI, en Jalisco. En donde no puede haber matrimonio igualitario. Gracias a, afortunadamente, después de la reforma de 2011, en materia de derechos humanos que superan la reforma de 2008, parcialmente inconstitucional, la de justicia penal, ¿no?, que crea todos esos vicios de prisión preventiva oficiosa que ahora estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Esta perspectiva, esta reforma constitucional, te da herramientas para no aplicar una norma chiapaneca que vulnere principios fundamentales o derechos humanos de las personas a quienes tú juzgas. Fíjate, la perspectiva de género entonces cuestiona el paradigma de un único ser, como si todos fuéramos neutrales, universales, basados en el hombre blanco, si todos fuéramos blancos, heterosexuales, adultos sin discapacidad, no hay indígenas y somos perfectos. Pues precisamente la sociedad mexicana y la chiapaneca lo que la distingue es todo lo contrario a lo que se dice ahí. Por eso la perspectiva de género donde más se debe aplicar es en estados como los que se señalaban en las noticias: Oaxaca, Chiapas, con un nivel de pobreza importante y que destacan a escala nacional. Es en donde afecta más la falta de perspectiva de género en materia de procuración y de impartición de justicia. Aquí estamos hablando de juzgar con perspectiva de género. También hay manuales para investigar con perspectiva de género y procurar justicia con perspectiva de género, pero hoy no puedo abordar esa materia porque a las 2 de la tarde de esta conferencia tenemos que apurarnos y avanzar. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo se refleja? Claro, primero pues, tienes que interpretar como juzgador y como jugador de forma diferenciada las normas. Pueden ser iguales para todos. La interpretación, que es el primer paso del método científico, después viene la sistematización y después viene la crítica, es la parte fundamental del ejercicio jurisdiccional. ¿Qué herramientas tienes tú, jueza o juez, alumna, alumno, investigador, investigador, para interpretar las normas? La perspectiva de género lo que te ayuda es a interpretar correctamente esa norma, que en nuestro país generalmente, presidente, están construidas con una visión machista, ¿no?, con una visión restrictiva. Bueno, vean el Código Penal, comete el delito el que priva de la vida a otro, siempre, están redactados igual, ¿no? Bueno, ¿y ellas? Y dos, las penas en materia penal están construidas para hombres. Salida entre semana, internamiento el fin de semana. ¿Por qué están hechas así las penas? Porque tienen que trabajar.
más claro aún, sales en el día y te internas en la noche en prisión. ¿Y por qué no es al revés? ¿Por qué no internamiento en el día y salida en la noche? Yo soy mujer y lo que quiero es estar con mis hijos durmiendo. Corina Jacobeno, investigadora de nuestro instituto, ha hecho un ejercicio estupendo respecto de madres privadas de la libertad con sus hijos en prisión. Pura vulneración de derechos. No simulemos, ¿no? No estamos aquí para simular, ustedes para estar escuchando historias. Ahí está la publicación financiada por Tirano Blanch y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Juzgados en este estado, ¿no? Mujeres a quienes se les permite tener a sus hijos en prisión, como dice la ley de ejecución penal, hasta los 3 años. Bueno, y luego se arrebatan. Te arrebatan a tu hija, te arrebatan a tu hijo a los 3 años de nacido. ¿Por qué? Porque no es un lugar para los efectos de que haya un niño. Bueno, pues entonces Corina Jacobeno lo que hace al revés. No saquen al niño, saquen a la mamá con el niño. Y den alternativas a la prisión. Esa es la perspectiva de género. Y ella es muy importante, ¿no? Porque casi en todos los factores de ponderación, cuando haya niño, lo que va a decantar la balanza es el interés superior de las niñas y de los niños. Y entonces tienes que dictar libertad. O pena alternativa, pero no metas a prisión a una madre porque vas a someter también a la niña y al niño. Está en el protocolo de la Corte todo lo que estoy diciendo. En realidad, prácticamente nada de lo que digo es mío, es pura reproducción, un poquito explicada. 2. En la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las resoluciones y sentencias. Si aquí no trabajamos por precedentes como en Estados Unidos, aquí es caso por caso, mira, ¿no? Un caso que parece igual, pero tiene algunas características diferentes, se puede resolver de forma totalmente diferente si ahí hay, por ejemplo, una categoría sospechosa. ¿O a poco en realidad todas las personas indígenas que juzgamos en este país conocían la norma que se les está aplicando? Tenemos traducidas el Código Penal, el Código Civil, el Código Mercantil, la Ley Laboral, al náhuatl, al triqui, a nuestras 66 lenguas indígenas y sus derivados. Entonces no puedes juzgar a una persona indígena como nos juzgas a nosotros, porque nosotros somos abogadas, somos abogados, ¿no? Y conocemos el relato jurídico. Ellos, por más que hayan estudiado, si es que se les brinda las oportunidades para estudiar, no pueden conocer el Código Penal porque nadie se los ha traducido y no hablan español. Entonces debes de tomar en consideración eso, si no, estás discriminando. Y la discriminación, afortunadamente, hace tiempo en este país es un delito. La discriminación no nada más es una violación de un derecho humano, sino que configura un delito, es decir, está contemplado con pena en el Código Penal y además como consecuencia tiene, evidentemente, la pérdida de trabajo. Y en hacer un acto en el camino frente a una categoría sospechosa. Ya dije cuáles eran las categorías sospechosas, todos los conocemos, las conocemos, ¿no? Pero cuando tienes ahí un factor así, ¿qué pasa? Tienes que hacer un alto. Y tienes que hacer un juicio particular como jueza o como juez, ¿no? Esto sirve mucho para los litigantes también. Para que quienes ejercen litigio aquí, por ejemplo, levanten la mano. Claro, litigantes y litigantes, mujeres y hombres, ¿qué pasa? Si hay una categoría sospechosa y la jueza y el juez no aplicó perspectiva de género, ni ya gané el asunto. Ahí está la jurisprudencia, la traigo reproducida, ¿no? Si no aplicó perspectiva de género, ya está ganado. Y además voy a denunciar a esa jueza y ese juez, la verdad. Pero también, juezas y jueces se brindan y se protegen dominando la teoría del género, aplicando el protocolo y saber de abogado, espéreme, póngase a estudiar, mijo. ¿No? Póngase a estudiar perspectiva de género. Entonces, hacer un alto en el camino frente a una categoría sospechosa. A veces los jueces no son máquinas, aunque hay algunas personas que están mal informando en este país, señalando que los jueces y los jueces van a desaparecer y que los van a juzgar médicos y los van a poner medicinas y los van a inyectar según las neurociencias determinados químicos, porque es lo que nos falla, lo que produce el delito, por ejemplo. Eso es cuestión del pasado, muy cercana a los 30 en el nacionalsocialismo. Los jueces y juezas también tienen sentimientos y imprimen parte de su ser en las sentencias. Esto lo han estudiado los alemanes, ¿no? En la Richter-Sociologie le llaman, la sociología de los jueces, ¿no? Y estos estudios de la sociología de los jueces han señalado que los jueces trasladan
al caso su propia personalidad, y que este tipo de protocolos, manuales, lo que hacen es restringir un poco esa subjetivización de la resolución judicial. Por ejemplo, dice la sociología de los jueces que aquellos que se formaron en universidades muy caras en el extranjero, alemanes, que salieron a Inglaterra, a Estados Unidos, ¿no?, y que siempre tuvieron poderío económico, son especialmente duros en las resoluciones en contra de delitos de robo o patrimoniales, porque tienden a proteger lo que siempre tuvieron. Y en cambio, los jueces que estudiaron en escuelas públicas, que nunca salieron y que han tenido que luchar, como muchas o muchos de ustedes, para ocupar un puesto de juez, son especialmente tenues en sus resoluciones judiciales en materia de delitos patrimoniales. Bueno, pues ahí está, aportan, claro, parte de su personalidad en la resolución judicial. Entonces, es muy importante que nosotros, por ejemplo, si tenemos prejuicios respecto de personas homosexuales, tenemos el derecho de tener prejuicios, pero lo que no puedes hacer como jueza o como juez es aplicar esos prejuicios en la decisión judicial. Entonces tienes que hacerte un lado del asunto. Porque si tienes cierto prejuicio respecto de personas que se visten de determinada manera, o tu personal se burla y tú también te burlas de cómo camina, cómo se viste, lo que siempre decimos del Ministerio Público también pasa en los juzgados, o de cómo hablan, entonces ¿sabes qué mejor? No, tienes que alejarte de ese asunto, si no vas a incluir un acto de discriminación. Y esto nos sirve a defensoras, a defensores, a jueces, para no discriminar. Eso es el alto en el camino frente a una categoría sospechosa. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de resoluciones judiciales, dice el protocolo, se pretende evitar mediante la aplicación de la perspectiva de género? Bueno, pues ahí está, fíjate. Cosificar a la persona humana. Eso sucede en el marco de quienes cometen el delito de trata de personas, ¿no? El reclutamiento y la explotación, por ejemplo, en la pornografía infantil, en el turismo sexual o en la esclavitud sexual, ¿no? Cosifican a las mujeres generalmente. No son hombres, son mujeres, ¿no? Pues lo mismo pueden hacer los jueces y los jueces, las juezas y los jueces, ¿no? Pueden hacer o considerar a las personas como objeto, que es una tendencia de nuestra legislación. Es el caso de arrebatarle al niño a la madre que está privada de libertad de prisión. Un Estado democrático no puede hacer eso. 2. Las que atentan contra la dignidad de la persona humana y, finalmente, las que están basadas en la intuición o moral de quien las dicta. Los jueces tienen su propia moral, las juezas tienen su propia moral, pero es muy de ellas y de ellos. Incluso ya se superó esa etapa, pero todavía en algunos códigos penales se protege la moral pública y las buenas costumbres. ¿Y quién decide qué es la moral pública y las buenas costumbres? ¿Qué legisladoras? Con un respeto, aquí hay diputadas y diputados, pero no pueden trasladar su moral al Código Penal, porque entonces pasa lo que sucede cuando se define, por ejemplo, la cópula. Algunos códigos penales han querido ir más allá y como desconfían, legisladoras y legisladores, desconfían del intérprete judicial, es decir, de las juezas y los jueces, quieren definir todo en el Código Penal y ponen cópula la introducción total del pene en la vagina. ¿Que no se consuma la lesión a la libertad sexual de las mujeres víctimas de violación cuando el pene se coloca simplemente en los labios mayores sin ser introducido? Pregunten ustedes a una víctima de violación si no siente un agravio absoluto cuando el agresor no introduce pero coloca el pene encima de la vagina. Ya está afectada la libertad sexual. Eso es una cópula para un intérprete con perspectiva de género. Por eso hay que impedir, hay que tener una tendencia para que nuestras legisladoras, nuestros legisladores no estén definiendo lo que nosotros tenemos que interpretar. Nuestra interpretación es más amplia, es garantista, es con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género. Ustedes dejen los tipos penales ahí, básicos, y nosotros, juzgadoras, juzgadores, los interpretamos. Siguiente, por favor. Vean, ahí está. La cópula normal violenta, estos son ejemplos de lo que no se debería hacer por una juzgadora o juzgador. Impuesta por el cónyuge cuando subsiste la obligación de cohabitar, no integra el delito de violación, sino que es el ejercicio indebido del propio derecho. Novena época, primera sala. No puse el nombre de quien dictó este tipo de resoluciones, pero están ahí en el protocolo.
A ver, ¿quién ha leído? Por favor, levánteme la mano, o levante su mano. ¿Quién ha leído todo el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para actuar con perspectiva de género? Seamos honestas y honestos. Acá, paciente, tenía que ser una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, lamentablemente. 2 en este auditorio. Bueno, pues hay que bajarlo, hay que leerlo y luego hay que generar un curso de capacitación, ¿no?, desde el propio instituto para ir palomeando esas resoluciones. Pongan mucha atención, por favor, aquí al frente. Bajen, saliendo de aquí, bajen el protocolo en la computadora, descárguenlo, imprímanlo y leanlo todo, porque quienes no lo apliquen son cada día menos abogadas y abogados. Estás imponiendo en una discriminación por omisión. Yo tengo derecho como ciudadana y como ciudadano a que tú apliques una obligación que se llama juzgarme con perspectiva de género. Y si no lo estás haciendo, me estás discriminando. No es una opción. La jurisprudencia dice que es una obligación. Entonces, hagámoslo y resolvamos ese déficit. Hay que aceptarlo. Claro, no hay violación, sino el ejercicio indebido del propio derecho, ¿no? Siguiente, por favor. Otro ejemplito de resoluciones. Mira, una tesis aislada de novena época, Tribunal Colegiado del 20º Circuito. No digo nombres. Para que el delito de violación se integre, debe acreditarse que la víctima opuso resistencia y que ésta sea no solamente real, sino seria, efectiva y constante, y que tal oposición fue superada por la fuerza física o el temor a un mal inminente. O sea, hay que golpear a la víctima. Y si ella, por cuidar su libertad o su integridad personal, ya no opone resistencia, entonces accedió a la relación sexual y ya no hay violación. Usted dirá, es normal, unas risas ahí. Usted es uno, oiga, este señor ridículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas viene aquí a platicarnos un ejemplo ridículo. Mensaje del protocolo, que no has leído, por cierto. Y dice unas cosas peores, ¿eh? Claro, yo no me tengo porque conozco a una jueza, no voy a poner su nombre ahí, ya ni siquiera ejerce, y está puesta como ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de juzgar en este país. Siguiente. Claro, ya desde la reforma de 2011 nos debimos haber capacitado en esta materia, ¿no? Entonces tú puedes hacer un ejercicio derivado de una interpretación conforme al artículo 1 constitucional y a la Convención Americana de Derechos Humanos, que por cierto, para que lo sepan, juezas y jueces, operadores del sistema de justicia de este estado, de todo el país, ustedes ya no son juezas chapanecas, ni chapanecos. Desde la reforma de 2011 somos juezas y jueces interamericanos. Somos juezas y jueces interamericanos. ¿Por qué? Porque también, además de la perspectiva de género, estás obligada a interpretar y aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso ha habido una revolución en algunos tribunales superiores de justicia, igual que el impulso que se ha dado aquí en el Tribunal Superior de Chiapas, y lo que se está haciendo es que los portales, las páginas web de los tribunales, cada vez más incorporan la perspectiva de género. Entonces, hay que tener todo el bagaje de instrumentos, el enlace a la jurisprudencia de la Corte, porque si tú no lo aplicas, yo ya gané el asunto. Ya lo gané. ¿Por qué? Porque yo sí conozco, ¿no? Me he capacitado en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana y voy a advertirte, voy a ver en ridículo que tú no la aplicas debiendo aplicarla desde el 2011. Y se premia a las mejores resoluciones judiciales con perspectiva de género. Entonces, el juez y la jueza se siente reconocido porque hace un esfuerzo, no es fácil aplicar el protocolo, ¿no? Los 20 pasos que vienen ahí es bastante complejo, ¿no? Comienza, por ejemplo, con una medida de protección. El primer paso para juzgar con perspectiva de género es, a ver, ¿aquí hay que ejecutar una orden de protección o no? ¿Una medida de protección? Sí. Adelante, ¿no? Díctese, ejecútese, y entonces sí nos ponemos a analizar. Ese es el primer paso para juzgar con perspectiva de género. Entonces, en la página 200 y tantos, son casi 400 páginas del protocolo,
¿no? Te dice cuáles son los 20 pasos para juzgar con perspectiva de género. Y uno de ellos es, claro, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, si tú estás resolviendo casos en donde haya, por ejemplo, lesiones, abusos sexuales, violaciones, trata de personas, cuestiones con migrantes o jueces en materia familiar, si no aplican la jurisprudencia interamericana y el protocolo de la Corte, yo sugiero que lo hagan porque están imponiendo una omisión que yo como penalista que soy, yo denunciaré por discriminación. La discriminación se puede hacer por acción, pero también se puede hacer por omisión. Y puede ser dolosa o imprudente. Y entonces es una discriminación imprudente y gana el asunto nuevamente. Échale. La siguiente, por favor. ¿Qué criterios judiciales hay en torno a la perspectiva de género? Ya saben que ahora, afortunadamente, la jurisprudencia y los criterios judiciales se pican con el número de registro y salen de volada. Ahí está, yo te recomiendo que lo veas, es la 2011-430. Jurisprudencia constitucional de la primera sala. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género. Y mira muy bien lo que está subrayado ahí en negro, ¿no? De reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe. Esta tienes que imprimirla y ponerla en tu juzgado. Debe, no es una opción, es una obligación. Entonces, si no lo hago, estoy incurriendo en una omisión y te van a denunciar. Bueno, no por el miedo a la denuncia, sino porque oye, yo tengo que ejercer e impartir justicia correctamente. Entonces, ese es el número de registro y hay muchos más. De hecho, en la página de la Corte hay un apartado de criterios judiciales, así como lo hay del nuevo sistema de justicia penal, lo hay en materia de género y derecho. Entonces, hay que promoverlo, hay que poner a nuestro personal a estudiarlo. Todo el personal de este tribunal debe tener impreso ese protocolo. Al principio, con la primera edición, solamente hay una, pero se ha vuelto a reprimir. Se hicieron unos ejemplares originales desde la Corte, ¿no? Y se distribuyeron a todas las bibliotecas. Entonces hay que pasarlo a la red y todos tienen que imprimirlo, engarrolarlo, subrayarlo y después hacer una evaluación. Poner ejemplos. Para eso es el protocolo, para aplicarlo, no es para llenar bibliotecas, ¿no? Échale, por favor, la siguiente. ¿Y qué pasa si alguna norma estatal aquí en Chiapas impide juzgar con perspectiva de género? Control de convencionalidad desde el 2011. Ya todos lo conocemos, ¿no? Hay que tener cierta capacidad para ejercerlo debidamente. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, como los que estamos aquí, están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Entonces, no te voy a decir que, ¿no? Digo, yo hablo así, quizás un poco violento, yo soy investigador y profesor, ¿no? No soy político, pero pues es a fuerzas. Es a fuerzas. Y si no, la verdad, como lo dices, no, tú cada vez eres menos penalista, si no te capacitas, ¿sí? Entonces tú eres cada vez menos jueza y juez, ¿no? Y al final vas a ser un juez regional o una jueza regional, en vez de ser una jueza o un juez interamericano, como se deriva de la reforma de 2011. La siguiente. ¿Qué relación tiene la Convención con la perspectiva de género? Ahí está. Este control de convencionalidad te convierte en jueza y juez interamericano. Ustedes tienen la obligación como juezas y como jueces, uno, de salvaguardar la Constitución, sus protocolos, muchos de estos enfocados a la protección de derechos de niñas, mujeres, claro, las categorías sospechosas. Esas que están ahí son categorías sospechosas, ¿no? Entonces, tienen la obligación de decir, bueno, por ejemplo, en el marco de un delito típico, una mujer pagadora. ¿Quién sabe qué es una mujer pagadora? ¿Quién levanta la mano? No pasa nada. No es examen. No es examen. Claro, si hubieras leído el protocolo, sabrías que una mujer pagadora que define el protocolo. Una mujer pagadora es la que es instrumentalizada por un delincuente, por ejemplo, para pasar droga, o por el crimen organizado, para pasar droga en la vagina, o habiéndola comido, ¿no? Pasar en cápsulas,
de un país a otro, de una frontera a otra. Es una mujer pagadora. Son víctimas en realidad. Son víctimas. En México les imponemos 30 años de prisión. Narcotráfico, ¿no? 30 años de prisión. Bueno, pues en los casos de mujeres pagadoras, lo que te exige la perspectiva de género es que observes su condición específica que sufría de necesidad. ¿Qué pasa si es madre o cuidadora única? Dice Corina en su libro. Tú tienes que ver más allá. Esto es bien importante y con esto vamos a ir ya casi llegando al final. Los jueces y juezas interamericanas e interamericanos no son jueces de hecho, son jueces de derecho. Eso es mucho más amplio. Y entonces no puedes ver solamente el hecho cometido, sino las implicaciones que tu sentencia va a tener para terceras personas. Eso está en el Código Penal. Cuando ustedes estudian la responsabilidad penal de las personas jurídicas, observan que el juez te dice, si vas a disolver juez a una empresa, hazlo, pero antes observa qué consecuencias va a tener para los trabajadores y trabajadoras, que no tuvieron nada que ver con el hecho, ¿eh? Te está diciendo, ve más allá del hecho enjuiciado. Pues acá te dice, oye, ¿vas a imponer 30 años a una cuidadora única? ¿Qué es eso? Perspectiva de género, mira a la niña y al niño. Y entonces, fíjate muy bien lo que han hecho algunos estados democráticos. Nosotros no vivimos en un estado democrático, ¿está claro? ¿No? Dice, a este estado, como el alemán, le interesa más ese niño que está creciendo que el derecho a punir, que el derecho a sancionar. Y entonces dicta una medida alternativa, no privativa de la libertad, porque quizás esa persona vuelva a delinquir en el futuro, pero lo que no quiere es someter al niño y a la niña a prisión y a todas las consecuencias que hay ahí adentro. Interés superior del niño pesa más que el jus puniendi. Hay unos ejercicios bien interesantes en jurisprudencia de la Corte Interamericana con esta interpretación. Y lo mismo tienes que hacer cuando hay una persona con discapacidad, una persona migrante. ¿Quién está en Tapachula? Imagínate cómo está la cuestión en Tapachula. O personas indígenas, aquí mismo. Entonces tienes que hacer ese alto en el camino y estás obligada y obligado a ello. La siguiente, por favor. Los mexicanos y mexicanas somos bien machos, la verdad. Y vivimos de los estereotipos. El maricón, el homosexual, son los términos que utilizamos. La vieja. Esa es la realidad. Y uno lo escucha en los restaurantes con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, y no hacemos nada, también incurrimos en omisión. No quiero decir otro tipo de palabras que también utilizan ustedes, no yo, ¿no? Para discriminar, porque así leí el protocolo, entonces me di cuenta, ¿no? Pero fíjate, los estereotipos son todas aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidas. Catalogamos a las personas por su sexo. ¿Eres mujer? Te vas a vestir de rosa. Tienes que caminar de determinada forma. No uses minifalda. Y en algunos tribunales se ha prohibido usar minifalda y escotes. Pues aquí cada quien... Oiga, ¿quién no ha leído el artículo primero constitucional? Yo tengo libre desarrollo de personalidad. Es mi derecho. ¿Eso qué significa? Pues significa que me puedo vestir como yo quiera, caminar como yo quiera, tener relaciones sociales con quien yo quiera. Y usted no me puede cuestionar. Si me cuestiona usted muy machito, le hace el protocolo. Y ahí pues, pasa en fiscalías, pasa en secretarías de Estado, pasa en empresas, pasa en tribunales. Se les atribuimos a las personas en razón de configurar una categoría sospechosa. Si es niño, entonces el cuarto es azul. El príncipe, la princesa. ¿No? Cuando uno escucha mi princesita, o más aún, ¿no? Ya siendo adultos, nuestras policías y nuestros policías, nuestras niñas y nuestros niños y nuestro Estado. No, espera, no son tuyos. ¿Por qué? Porque los estamos cosificando. Son cosas que me pertenecen. No, ustedes no protegen a las niñas y a los niños como juezas y como jueces. Tampoco protegen a las policías y a los policías. ¿Qué protegen? Los
derechos de las niñas y de los niños. Ah, qué bueno, porque no me empieza a cosificar, yo no soy suyo. Esa es la concepción, ¿no?, de estereotipo. Cuando nace la niña, su cocina, y al niño su coche. Es el típico estereotipo que nosotros tenemos desde la familia. La verdad, oiga, usted decida, vista como usted quiera, camine como usted quiera. Pero, ya hablando de la función judicial, eso también se replica cuando el Estado, a través de la ley de ejecución, te dice, oye, pues todos los derechos a las personas privadas de la libertad. Y los jueces de ejecución, ahí donde existen, porque también en los tribunales hemos incurrido en mucha simulación, y la realidad es que a determinados juezas o jueces les damos la calidad, además de jueces de control, por ejemplo, de jueces de ejecución, y nunca visitan las prisiones. Resulta que, pues, el muchacho privado de la libertad dice, oiga, yo quiero tener relación sexual con un hombre en mi visita íntima, cuando no le llaman todavía conyugal, ¿no? No, como cree, o una mujer, yo soy lesbiana y quiero tener relaciones sexuales con... No, está mal, está mal. En un Estado constitucional, si rige según la reforma de 2011, debe de generar las condiciones para que esa mujer y ese hombre puedan tener libremente una relación sexual, y además la quiero con protección. Quiero que me dé condones para no infectarme. Oiga, y la persona va a venir, les voy a pagar además por esa relación sexual. Y usted me tiene que proteger para que yo pueda ejercerla libremente. Porque si no, entonces trabajamos en estereotipos, ¿no? Está mal, ser homosexual está mal, ser lesbiana está mal, y tienes que hacer un acto de cambio, estás discriminando. Lo mismo sucede con el uso, por ejemplo, de marihuana o cocaína, o de alguna inyección. Cuando hay una prohibición para utilizar algún tipo de estupefaciente al interior de la prisión, ¿qué es lo que hacemos? Miren, cuando no permitimos a las personas con ciertas preferencias, las que sean, el hombre que le gusta a los hombres y que quiere tener una relación sexual porque está privado de la libertad, lo que estamos haciendo es tapándonos los ojos y ser unos simuladores, porque esa relación sexual se va a tener allá adentro de todos modos, pero se va a tener en condiciones infrahumanas y sin protección. Entonces tienes que brindárselas. Porque en este país, según el artículo 1 constitucional, el eje rector de la actividad jurisdiccional es la protección de la dignidad. Y la dignidad la tenemos todas y todos sin diferencias. Cuando le decimos, no puedes consumir ese producto, lo va a consumir. Entonces mejor dale jeringas. ¿Para qué? Para que no se infecten y mueran de sida al interior de las prisiones. Porque aquellas y aquellos que somos abogadas o abogados penalistas, sabemos cuál es el estado actual de las prisiones. La última que fui en Chiconauta, Estado de México, es un maldito infierno. Entonces, a mis colegas que vienen y me dicen, la reforma constitucional, el sistema es una simulación. No hay jueces de ejecución, ni entran. Y cuando fui a ver a un muchacho, a visitarlo, la entrevista no fue en un locutorio, porque en el locutorio estaban durmiendo. Fue pagado en la entrada, por la pared acá, viendo el expediente. ¿Por qué? Porque no hay garantías. ¿Dónde está el juez de ejecución? Y este tribunal tiene esa obligación. No conozco. Aquí seguramente se cumple. No pongo ejemplos de Chiapas, no pongo Chiapas. Pero en el Estado de México es un desastre. Es una simulación. O podemos taparnos los ojos, como lo hacemos cuando no queremos trabajar con perspectiva de querer decir, todo está bien. No es cierto. Son unos auténticos infiernos de corrupción, de maltrato y de discriminación. Y las juezas y jueces de ejecución que lo saben y no hacen nada, cometen otro delito ya quizás más grave. Bien, siguiente. ¿Cuáles son esos estereotipos? Ahí están los ejemplos. Las mujeres son lindas, hermosas, bellas, son tiernas y dulces. Es el rol de cuidado asignado a la mujer. Ellas son comprensivas, compasivas y pacientes. Los hombres son más fuertes que las mujeres. El sexo de la mujer está vinculado a la procreación. ¿Qué consecuencias tiene esto en la justicia? ¿Alguien me dice? ¿Qué pasa si me enfrento a una jueza o un juez que tiene esa concepción, ese estereotipo, Jacén? ¿Qué pasa? Es una buena historia. Trabajan en la dormitoria porque es comprensiva, Pero, claro, ¿y qué pasa si esa mujer dulce tierna, que es el prototipo de mujer, mata? Bueno,
Te voy a decir qué es lo que sucede. Cuando un juzgador que no ha leído el manual, el protocolo, le toca un caso así y tiene esta concepción de las mujeres, y entonces un caso de homicidio, quien mató fue la mujer, dice, no es posible, mayor pena, y le ponen las penas más graves porque atentan en contra de su función maternal, de cuidado. No solamente mataste, sino que lo hiciste tú, una mujer que debe ser tierna y dulce. Eso es lo que hace la cosa. Y si ustedes ven las sentencias, las más graves por homicidio de mujeres que privan de la vida a sus propios golpeadores, ¿no? Son de 50 a 60 años de prisión. ¿Eso marcó un precedente? Si ahorita vamos a las preguntas. Te pongo un caso. Mientras en Alemania a las mujeres golpeadas, que hay un alto grado de violencia familiar, que deciden matar a su golpeador, por ejemplo, cuando va entrando a la casa, después de que las martirizan durante 6 meses, cada vez que llega borracho los sábados, abusa sexualmente de ella, la viola y la golpea. Y un día decide, se acabó. Y simplemente cuando el señor nuevamente en un sábado borracho va subiendo, abre una puerta y la mujer la apuñala. Muere el agresor. Listo. ¿Cómo se resuelve eso en México? ¿Eso qué es? Es un homicidio calificado. Y el homicidio calificado, ¿cuál es la pena para el homicidio calificado? La mínima 25, la máxima 50. En la Ciudad de México son 70. ¿No? No importa, porque por supuesto son 100. Y el feminicidio en Chihuahua es cadena perpetua. Y en el Estado de México también. Pero digamos, ¿saben qué hacen en Alemania? ¿Qué es lo que sucede aquí? Eso es un alto del camino. Los jueces alemanes formados en materia de derechos humanos, ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, se entrevista a la familia, se va identificando que la mujer tiene el esfínter todo lesionado. ¿Por qué? Pues por las constantes violaciones, por todas las veces que le imponía el señor. Los vecinos escuchaban las golpizas que le metían. Alguna vez había denunciado, estaba en tratamiento psicológico. Atención acá, por favor. ¿Qué hacen? Pues es una víctima. Y entonces se creó una causa de justificación que aquí ni conocemos, en todo el México, que se llama estado de necesidad defensivo con peligro continuado. Cuando hay un peligro continuado en el tiempo, entonces la actualidad de la agresión se considera como un caso legítimo de defensa o estado de necesidad. Mientras nosotros las condenamos a 50 años de prisión, allá por estudios de género, les dan tratamiento de víctimas y les otorgan la libertad. Claro, hay que hacer un estudio victimológico, para eso sirve la victimología. La criminología, ¿qué hace? Estudia al sujeto activo del delito. ¿Por qué mató? La victimología se pregunta lo mismo, no más que respecto a la víctima. ¿Por qué eres víctima? Ah, porque el Ministerio Público de entrada le escuchó a la víctima, a la mujer que mató, dijo, oiga, pero usted sabía que era alcohólico y que era golpeador, la golpeó de novia, ¿sí? ¿Por qué se casó? Es la típica pregunta ministerial que también hacen algunas jueces o jueces. Ella sabía que era un golpeador, ella sabía que era un maltratador, ella se puso en peligro de total ausencia de perspectiva de género. Entonces, nosotros hemos incurrido desde históricamente en un montón de vulneraciones a derechos. ¿Por qué? Porque hoy hay mujeres en prisión con hijos que han dejado de ver que deberían estar en libertad. Si fuera otro país con otra concepción, no machista como la que rige nuestro sistema, esa es una realidad. Siguiente, por favor. En familia, el hombre es el proveedor, mientras que la mujer cuida a los hijos y mantiene la casa limpia y todo debe estar en orden. De hecho, no, mijito, no te levantes, que vaya tu hermana. Las mujeres solteras y lesbianas no son buenas madres y entonces negamos la adopción. Claro, esto está vigente en Jalisco, por ejemplo. Y gran número de operadores del sistema están de acuerdo en negar la adopción cuando se es lesbiana o cuando se es homosexual. Y un argumento que me daban, vean ustedes, los estereotipos niegan un beneficio, imponen una carga o marginan. El argumento que me daban algunos colegas del sistema de justicia
en este estado es que corre riesgo el niño, corre riesgo la niña. ¿Cómo va a ser que con una pareja de homosexual, por no decir de maricones, como decían, o una lesbiana, ¿dónde está la figura paternal? Le digo, van a abusar. ¿Y sabe qué? Acá, compañero, 8 de cada 10 actores de abuso sexual son los padres o los padrastros. De hecho, dicen las estadísticas aquí en Chiapas, 8 de 10 son los propios padres que maltratan, venden, violan, abusan, y los padrastros también. Y aquí hay índices importantes de pedacia, ¿cierto? Son los familiares. Entonces, esos son mitos también, son estereotipos que impiden, ¿no?, y que marginan a las personas. Siguiente. Ahí está un caso real expuesto en el protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de género. Hasta le puse la página 55. Dice: las mujeres que son golpeadas por sus parejas son responsables de lo que les sucede, puesto que no denuncian la violencia y siguen viviendo con ellos. Esto es una afirmación de una resolución judicial. No sé si haya ejemplos más brutales de los que han dictado los jueces, ¿no?, y las juezas de este país. Claro, y si ella lo mata, entonces es un homicidio o una privación de la vida justificada. Y si ella lo mata, es homicidio o una privación de la vida justificada. Ahí hay un plural que está mal escrito. Bueno, no importa. Si ella lo mata, habiendo sido víctima de violencia, porque hay que estudiar el contexto, ¿no? El contexto es importante en la perspectiva de género. A ver, tu historia de vida, ¿por qué lo hiciste? Y si eres víctima de violencia, bueno, pues puede justificarse a través de una excluyente del delito, en la cual no voy a insistir. Adelante. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para preguntas. Quien quiera preguntar algo, puede levantar la mano. Ya tenemos unos minutos para ello, todos, por favor. Lo que usted comentaba en relación a que las peores abusos a veces suceden en la familia es muy cierto, y es una de las cosas por las cuales a veces se rectifica por la cuestión de la víctima, cómo actúa. Máxime cuando es en el entorno familiar, si a veces la cuestión de una relación por favor, acá, con personas ajenas es difícil. Cuando se trata del entorno familiar es mucho más grande. Nosotros tuvimos un asunto y se cuestionaba mucho la cuestión de que la mamá se entera a determinada fecha y tarda como 15 días más en ir y denunciar ante el Ministerio Público. Y en ese lapso vuelve a ser ultrajada la menor. Y entonces decían, ¿por qué no le creyó? ¿Por qué no esto? Sin embargo, eso es muy usual. Y entonces tenemos que conocer tanto los protocolos de perspectiva de género como el protocolo también especializado en cuestión de niños, niñas y adultos, y la teoría de Bauman que dice del afecto, del incesto familiar, cómo es el proceso. Primero, en el entorno familiar se vive con el agresor, es una cuestión de mucha confianza, de mucha intimidad. Por lo regular, él es la persona que da el apoyo total a la víctima. Segundo, después de que ya se ganó el apoyo y todo de la víctima, empiezan los abusos y luego vienen las amenazas. Si hablas, si dices algo, le voy a hacer esto o esto a tu mamá. Y en este caso, esta persona que era el agresor era también pariente de la mamá, porque era hijo de la hermana de uno de ellos. Entonces, cuando se va a esta cuestión de la apelación, el defensor decía eso: ¿cómo era posible que se dilatara tanto? Entonces tuvimos que tomar en cuenta estas perspectivas de género, el protocolo, para efecto de ver este proceso, porque es muy difícil acreditar o decir una violación y hablarla dentro del núcleo familiar. Es mucho más difícil cuando se trata en el mismo seno, porque se trata de establecer el equilibrio familiar. Y ya analizando el caso, nos dimos cuenta que la madre dependía del papá, de la niña, ella no era económicamente autosuficiente. La madre. Sí. Sí, por esto aquí le interrumpo, que es muy importante lo que usted dice. Es un ejemplo muy interesante, coincido, perdón que le interrumpo, pero coincido plenamente con todo. Ojo, bien importante al final de su exposición, la perspectiva de género también te permite, por ejemplo, excluir el delito
de una persona en la que respecto a la cual supuestamente es coautor o partícipe en una sentencia común. Pero analizando con perspectiva de género se observa que la madre está totalmente sometida como la niña, no física y sexualmente, sino mentalmente. No tiene condiciones ni para denunciar, para salir. ¿Por qué? Pues por el nivel de violencia que hay al interior de la casa. Eso pasó en Michoacán con un discípulo de Enrique Gimbernat, un federalista extraordinario, Alejandro González, expresidente y todavía magistrado ahí, y entonces excluyeron del delito a la madre, porque estaba imputada por encubrimiento. Porque nada hizo. Pues no, espérame, ¿estaba en condiciones de hacerlo? ¿Tenía las herramientas para hacerlo? Por esa razón, a ver, no nos engañemos, es correcta la disposición en la Ley General contra la Trata de Personas. Hay que leerse toda la Ley General contra la Trata de Personas. Es muy interesante porque me parece que es muy mala, pero tiene algunas disposiciones interesantes. Por ejemplo, se dice, las víctimas de trata de personas, es el ejemplo perfecto. Las víctimas de trata de personas no serán sancionadas cuando participen en delitos después de haber sido víctimas, vinculados a la trata, porque es el típico mecanismo que utiliza el crimen organizado. Hay un sometimiento emocional, hay un sometimiento físico, y después de años se vuelven copartícipes en la trata y ayudan a reclutar. Por la ley y el protocolo derivado de la Convención de Palermo, de donde deriva el protocolo antitrata, te dice, no las vas a sancionar porque están sometidas, aunque físicamente pudieran haber salido la policía y denunciar, no había condiciones. Es un análisis muy interesante. Estoy de acuerdo. Sí. Finalmente, en relación a lo que decía de la resistencia física y moral de la violación, que antes era el elemento normativo, ahora el protocolo nos dice, ¿no?, que debíamos de decir que hay violación por el simple hecho que la mujer diga no quiero tener relaciones sexuales, ¿no? Y hace alusión a la canción de Ricardo Arjona, que no debemos de tomar el no como un sí. O sea, si me dicen no es porque hay algo disfrazado, si no. O sea, la simple negativa ya es cuestión de... Bueno, y ahora que habla usted de música, vea usted las letras de la música mexicana. O sea, va uno a Guadalajara, y lo hace mención, escuchas a los mariachis, ¿qué es esto? Pero pues, hay que leer el protocolo primero para... Por ejemplo, la idiosincrasia de las cosas del partido, que están muy enmarcadas en las funciones religiosas. No, sí lo necesita, ¿sabe por qué? Porque lo están escuchando. Pues las cuestiones religiosas enmarcan mucho a lo que usted decía, Jalisco. Esta perspectiva de género no también enmarca mucho esto, la idiosincrasia regional, donde han habido muchos aspectos de tipo religiosos como estas zonas del país. Bueno, a ver, es muy interesante lo que usted dice. Primero hay un libro muy bueno que se llama La construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann. Todo abogado debe leerlo, toda abogada, ¿no? Dice, bueno, la perspectiva de género es una construcción cultural, es un método extraído de una situación cultural en un momento determinado, en una situación determinada. Tú tienes que ir a ese momento, en esa región. En México tenemos un montón de culturas, un montón de lenguas, ¿no? Lo mismo sucede en España, no hay uno en Cataluña que el País Vasco, ¿no? Y estudiar la situación en ese lugar respecto de las condiciones que había al momento de la comisión del hecho objeto de juicio, ¿no? En relación con la religión, yo lo único que le puedo decir es que merced a la religión, ¿no?, hoy en día hay un montón de mujeres que decidieron interrumpir el embarazo y están condenadas a 12, 15 años de prisión. Eso no puede suceder en un Estado democrático. Yo no estoy a favor ni en contra del aborto. Y es un debate enorme, ¿no? Pero lo que sí puedo estar absolutamente en contra es que estén privadas de la libertad. Es sometimiento absoluto del Estado, muy fundamentado en cuestiones religiosas de derecha. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la mujer no está hecha para concebir. Lo vimos en la diapositiva. Y has atentado en contra de ese deber. Es un estereotipo que genera condiciones de privación de la libertad. Detrás del aborto hay una concepción moral y religiosa muy grande que no queremos abordar aquí porque toca fibras en donde cada uno puede tomar sus propias decisiones. El micrófono acá, por favor. Tenemos un par de preguntas más y ya
no sometemos más. Buenas tardes. Bueno, es más que nada una duda. Claro que no voy a favor ni en contra de esto, ¿no? En el caso te comentaba al principio sobre la persona que se operó el pene. Mi pregunta es si está mal llamarles transexuales, ¿sería caso de discriminación si las tratamos como transexuales? Digo, no tratamos, sino llamarlas. Porque al final tendríamos que llamar como mujer. Por ejemplo, es igual decir, es que tengo un amigo que es trans, o decir, tengo un amigo que es mujer, o tengo un amigo que se operó y ahora tiene vagina. O sea, tendría que evitar la palabra transexual cuando ellos a veces se autodenominan como transexuales. No, yo creo que en el contexto que tú lo señalas no es discriminatorio. Lo discriminatorio es llamarle, no así claramente, maricón, maricona, puto, puta. O en el trato, que lo decimos. Perdón, déjame terminar un segundito. Esos son temas que utilizamos constantemente. Hay un libro buenísimo, atención acá, chicas, que se llama Mujeres, Esclavas y Putas, ¿no? De una feminista que se llama Lagarde. Es el libro extraordinario. Entonces pone ese título para que veas cómo, ¿no? Aquí, ¿por qué no decimos hijo de puto y decimos hijo de puta? ¿Por qué? También por la concepción que tenemos. Yo creo que en el contexto que tú lo dices no es discriminatorio. Yo creo que antes que nada hay que llamarle persona. Y para mí, según mi concepción basada en la perspectiva de género, es una mujer. Porque si no caemos, fíjate, en que son hombres quienes tienen pene y mujeres quienes tienen vagina. Y quienes no tienen himen, entonces ya son corruptas, que es el caso de la jueza de la Ciudad de México. A mí me tocó perder un trabajo, una plaza laboral, por cuestionar a esa jueza. Fíjate, entonces yo creo que en ese contexto que tú dices no hay ningún problema. Ahora, respecto de terminologías hay que ser muy delicados, muy especiales. El penalista casi siempre utiliza el término delincuente. Eso es muy digno del derecho penal de autor, es un estigma. Entonces ya cuando tú dices el probable delincuente o el delincuente, lo estás calificando. Entonces hay que ser muy cuidadosos de no poner una D de delincuente o de maricón o de homosexual a nadie, sino llamarle persona. Por eso, aunque no les gusta a las viejas generaciones de victimólogos o de especialistas en menores, el decir menor de edad es descalificarlo. Es persona menor de edad, ¿no? Entonces todos y todas somos personas. A partir de ahí, ¿no? Pues hay que ser muy cuidadosos respecto de otro calificativo que yo preferiría no abordar. Muchas gracias. Aunado a lo que dice, no sería menor de edad. Ahí Un poquito más fuerte, por favor. O adolescente. Lo último que dice, menor de edad también. Eso implicó que con la ley de niñas y niños adolescentes, pues se quitara esta palabra porque se hacía una discriminación diciendo, bueno, tienes menos capacidad. Entonces ya ahorita pues niñas y adolescentes. Y tienes razón, no hay que estigmatizar. A ver, perdón que te interrumpa ahí también. La crítica que tú haces, coincido con ella y se refiere o estaba en armonía o está en armonía con lo que yo señalaba al principio. Yo no comparto que se les llame menores de edad sin el término persona previamente. Porque entonces cambia. Si tú pones persona menor de edad, entonces incluyes de 0 a 18 años no cumplidos. Y el término adolescente tiene otros contenidos. Entonces no es lo mismo decir, y esto es importante, decir persona adolescente que persona menor de edad. ¿Quiénes son los adolescentes según nuestra normativa? De 12 a 18. De 12 a 18. ¿Y quiénes son personas menores de edad? Personas menores de edad. ¿Quiénes son? Menos de 18 años, niñas. De 0 a 18 años no cumplidos. ¿Y quiénes son de primera infancia? Es que estas son las diferencias. No hay que incluirlo todo. De menor infancia de 0. De primera infancia de 0 a 3 o 4 años no cumplidos. Pero ahora déjame un paso más allá. Y ahí va una estrategia, y con esto concluyo para quienes estén dictando sentencias y quienes juzguen. Hay un ámbito perdido en el tema que tú abordas. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Hay un ámbito perdido en nuestra dimensión constitucional y de derechos, mi querido Micael. ¿Quién ha ido a Estados Unidos aquí? Estados Unidos de América. Bueno, vas a un Oxxo, a 7-Eleven americano,
y a quienes no le venden alcohol, dice el letrero, alcohol ni cigarros. A ver, espérenme, vamos a preguntar acá al caballero. ¿Usted ya contestó quién? ¿Por qué menores? ¿Por qué personas menores de 21 años de edad? Y aquí 18. Claro, porque nosotros tenemos perdida a la juventud. Hay un tratado internacional de la juventud que dice que merecen una protección especial. Atención acá, si no estoy jugando, de veras, de 18 a 21 no puede ser adulto. No es adulto, es joven y merece una protección intermedia que tienen que brindar las juezas y los jueces. Mientras que en México, a partir de 18 transitas de niño o persona menor de edad, adulto. Oye, espérame. No, y los americanos han asumido ese tratado y dicen, espérame, juez a juez. Esto le sirve como argumento de defensa. Yo voy con un instrumento internacional y digo, oiga, el actor, el sujeto activo tiene 19, no puede considerarlo adulto según un tratado internacional. Y entonces, eso lo que hace es atenuar la reacción penal para los penalistas impuesta por parte del Poder Judicial. Entonces está muy bien esta división entre primera infancia, segunda infancia, adolescente, niña o niño, persona menor de edad. Yo comparto contigo que no deberíamos utilizar el término menor de edad, pero nos faltan los jóvenes. Y bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, por tu atención y gracias. A las consejeras de la Judicatura, así como a la licenciada Ruiz Pastrana, a que nos acompañen en el estrado para hacer entrega de un merecido reconocimiento, así como de un presente al doctor Rivera. Abordando el tema de juzgar con perspectiva de género, queda el compromiso para todas y todas los juzgadores. Creo que está por demás decirles que se les ha socializado el protocolo, y no solamente en esta materia de perspectiva de género, sino en todos aquellos que ha emitido la Corte. Entonces, queda el compromiso de que tendrán que leerlo, y para la próxima que venga usted a hablarnos en el tema de trata de personas, pues también hagan unas preguntas a ver si ya leyeron. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Para dar paso a nuestra siguiente